Listo, no. Sí, gracias también por acordarme. No, la verdad no grabo las clases porque pues es mejor que asistan. Pero bueno, a veces por X y motivo no pueden asistir, entonces la empezamos a grabar. Entonces vuelvo y explico que el segundo 50% van a presentar ustedes el artículo científico generado del proyecto de investigación que trabajaron en su primer 50%. Y el artículo lo van a estructurar de acuerdo a 7 ítems o capítulos. El primero va a ser el título y los autores. Segundo, el resumen. El tercero, la introducción. Cuarto, materiales y métodos. Quinto, resultados. Sexto, discusión, que es la parte como más importante de su artículo. Séptimo, referencias y listo. Entonces, voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. Primero, el título y los autores. Pues el título es el que nos va a aportar toda la información referente al desarrollo de su proyecto. Es informativo, es corto, conciso y claro. Entonces, generalmente cuando uno ya ha terminado todo el proceso de ejecución, de la discusión, de los resultados, de haber llevado a cabo su metodología, pues, empezamos a buscar el título del proyecto. Entonces, esa es como la parte última que nosotros vamos a definir cuando ya se tengan los resultados. Entonces, inicialmente uno parte de una idea y de una problemática y dice, listo, si tenemos como problemática el mal estado de las vías, pues vamos a construir una vía. Pero a veces en esa construcción se da que el problema del deterioro de las vías no es tanto por la vía, sino porque faltan las obras de arte. Entonces ya nos toca hacer cambio en la construcción de las vías y colocar rehabilitación de la vía o construcción de obras de drenaje, obras de arte para el mejoramiento de la vía X. ¿Sí? Entonces se nos cambia ese título debido a los resultados que hemos planteado inicialmente. Entonces dentro del título debe ser corto. Algunas revistas en las que se han publicado le dan a uno unas pautas de ese título, que no sea mayor de 15 palabras. Generalmente en lo que compete a conciencias, siempre nos limitan que cuando se haga la presentación de un artículo, sea máximo de 15 palabras. Entonces eso es para que lo tengan también en cuenta. Debajo del título, pues ya se figuran los autores del trabajo y de dónde ustedes son. Entonces, escribirían Claudia Pinto, Facultades FESAD, Tecnología en Obras Civiles, CREAT Chiscas, UPTC, listo. Resumen. Ya el segundo punto, pues ya en el resumen es lo que nosotros vamos a describir de manera muy rápida, muy concreta, todos los resultados y las conclusiones que tenemos dentro de nuestro documento, de nuestro artículo. Entonces, ya simplemente nos describe brevemente todos los resultados y esas conclusiones y está estructurado con los apartados de antecedentes, métodos, resultados y conclusiones. Entonces, básicamente este resumen no se debe pasar de 3 párrafos, es algo muy concreto. La introducción. Esta introducción debe responder a la pregunta, ¿el por qué se ha hecho este trabajo? Describe el interés que tiene en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos no están claros en el momento. Y entonces, por eso es que les molestaba en su primer 50, ¿dónde está el estado de arte? ¿Cuáles son nuestros antecedentes que tenemos con relación a nuestro título? Si vamos a trabajar
ladrillo plástico. ¿Quién más ha trabajado el ladrillo plástico a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local? ¿Sí? Sí, ¿qué vamos a innovar? Entonces, si vamos a innovar dentro del municipio, pues es algo que se está necesitando, porque de pronto no han empezado a trabajar sobre el ladrillo plástico en esa zona, y si vemos que el deterioro del medio ambiente se ha venido incrementando, y por eso pues de pronto el deshielo del páramo ha afectado por esa contaminación de tanto plástico. Como ustedes saben, el plástico se demora más de 100 años en descomponerse, inclusive mucho más, un tipo de plástico que se demora hasta 500 años en descomponerse, y sí, los efectos ambientales son muy nocivos porque ayudan a incrementar el efecto invernadero, y ahí está el cambio climático. Entonces, esa sería como una respuesta a lo del ladrillo. Bueno, terminada la introducción, seguimos con cuáles son nuestros materiales y métodos empleados para la realización de nuestro estudio. Entonces, aquí debemos responder a la pregunta, ¿cómo se ha hecho el estudio? Entonces, si vamos a trabajar el ladrillo plástico, el ladrillo ecológico, entonces, ¿cómo lo hicimos? Averiguamos primero cuánta cantidad de plástico es la que se está recolectando para poderla llevar a su proceso de transformación de ese material plástico. ¿Cómo usamos? Entonces, básicamente vamos a utilizar el plástico PET, que es lo que más se está produciendo en el municipio, un ejemplo. Entonces, ¿con qué método? Pues con el método, inicialmente vamos a dar una socialización a la comunidad para que empiece a generar el reciclaje y tener unos puntos donde lo vayamos a reciclar, a recolectar. Una vez recolectado, pues ya podemos hacer la selección de ese plástico, prepararlo para el proceso de trituración. Posteriormente a la trituración vamos al proceso de transformación, que ya va a la inyectora o al molino que nos prepara el plástico de manera más pequeña para ahí sí ya llevarlo a la inyectora. Listo, digamos, como que explicar todo el proceso para llegar a la construcción del ladrillo. Como quinto, pues ya damos nuestros resultados. Pues, los resultados deben cumplir dos funciones. La primera, expresar los resultados de los experimentos descritos en el material y los métodos. Entonces, ¿qué nos arrojó? Arrojó que de acuerdo a todo ese proceso obtuvimos un ladrillo de tales dimensiones, con tal calidad. Debemos tener como los resultados ya de la resistencia, de la confiabilidad para poderla utilizar en cualquier proceso constructivo. Debemos presentar todas esas pruebas, ya sea en una forma de resultados, en en tablas, en encuestas, ¿sí? Aquí ya seguimos con nuestra discusión. Esta discusión, como dice, es el corazón del manuscrito. Entonces ya arrojará por qué es importante nuestro artículo, qué es lo llamativo ahí, cómo se interpretan y se valoran y se contextualizan todos los resultados, cómo dimos cumplimiento a nuestros objetivos y a las hipótesis planteadas inicialmente. Entonces, aquí en esta discusión vamos a explicar los hallazgos alcanzados en relación al conocimiento actual sobre el tema de estudio. Ay, Seguimos con las referencias o la bibliografía. Estas referencias igualmente van a cumplir dos funciones. Primera es testificar y autentificar los datos previos al trabajo. Es que yo digo que es un ladrillo plástico con XY especificaciones, con tal dosificación. Es que cogí plástico PET y le mezclé polietileno en tales dosificaciones. Entonces ya están diciéndome que sacadas
de la Universidad UPTC, donde me sacó del laboratorio dichos datos, entonces hay cierta confiabilidad. O si de pronto cogí los resultados obtenidos en otra universidad, en otros ensayos parecidos, y los tomé como una referencia para poder concluir en mi artículo qué es lo importante del ladrillo plástico. O sea, yo también puedo, o sea, no necesariamente tengo que tener todo original, toda mi información original creada, sino puedo basarme en citas bibliográficas, en otros estudios parecidos, pero obviamente tengo que referenciarlos, porque si no eso se llamaría plagio. Entonces, todas las referencias que se incluyen en este apartado corresponden a citas incluidas en el texto. Entonces, todo lo que yo diga, toda mi metodología seguida, la debo citar, ¿sí? Porque, lo que les digo, no se puede dejar nada sin referenciar. ¿Y qué debo decir? El nombre y el año, el sistema numérico, esa es cómo se interpreta sus referencias bibliográficas. Aquí ya llega como los pasos para escribir nuestro artículo científico. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Primero, fijamos el esquema del artículo moderadamente trabajado. Entonces, que no es la tabla de contenido en sí, sino es como que organicemos qué tenemos y de ahí, de toda la información que nosotros tenemos, la vamos a recolectar en todas estas partes. Entonces, vamos a decir que de toda la información o el estado de arte, vamos a preparar unas tablas y unas figuras que de la dosificación y los materiales los vamos a dejar para el título C, que van a ser materiales y métodos, que los resultados ya van a ser parte de lo que encontramos en muchos de los libros que leímos, o en los artículos, o en los estudios que ya hayan elaborado, que nos sirvan a nosotros como resultados. Y aparte, aportan lo que ustedes hayan concebido dentro de su investigación. Entonces, posteriormente a esos resultados, escribimos ya la discusión. Entonces, teniendo en cuenta los artículos o los libros o los proyectos ya realizados, X, Y, Z, nosotros hemos resuelto lo siguiente, y ahí damos una discusión. De los 3 libros que cogimos, de X nos sirve la dosificación, de Y nos sirve los ensayos, de Z nos sirve el precio. Entonces, de esos 3, nosotros concluimos que para mi ladrillo plástico, mejor la dosificación va a ser así. Y por tal motivo, damos el planteamiento de ese tipo de ladrillo. Y empezamos ya a escribir nuestra introducción, nuestro resumen, nuestro título y por último referenciamos. Entonces, esos son como el orden que se tiene para escribirlo. Ya la estructura es la que la dijimos inicialmente, pero este es como el orden científico para darnos un buen artículo. Entonces aquí ya empezamos a explicar cada uno de esos pasos. Entonces, si hablamos del primer paso, que es fijar el esquema del artículo moderadamente trabajado, pues empieza a decir que un buen artículo tiene una estructura definida y está proporcionado en cuenta a un espacio y un tiempo. Entonces, ¿por qué les decía que hay que limitar el proyecto de investigación? No hablar simplemente de vías, simplemente de los páramos o de una cabaña. No, hay que definirla en un espacio y en un tiempo. Entonces, si ya están ubicados en el municipio de Chiscas o en una vereda, ahí ya empezamos a definir nuestra estructura en cuanto a espacio y a tiempo. Debemos planificar también la estructura del artículo y empezamos con, hacemos un esqueleto con nuestros títulos, subtítulos,
y damos como ideas principales. Desde esas ideas principales empezamos un primer borrador. Entonces, siempre que hacemos nuestro artículo, a pesar de que tengamos ya nuestro proyecto de investigación, siempre nos toca ir como arreglándolo a medida que preparemos nuestros borradores. Entonces, hacemos primero como un primer borrador y empezamos a hacer versiones posteriores. ¿Qué les doy como eh, de ejemplo? Que otra persona independiente a la tecnología en obras civiles lea el avance de su artículo, porque ahí es donde él le dice a uno que se está equivocando en el planteamiento de los objetivos o en las conclusiones o de pronto en la discusión. ¿Sí? Porque la idea de un artículo científico es que cualquier persona lo entienda, ¿sí? Que sea muy fácil de entender hacia el cumplimiento de los objetivos trazados en nuestro artículo. Ese es el orden, que nuestro artículo se pueda leer y que sea un esquema fácil, fácil para que lo interpretemos. Ya la preparación de las figuras y las tablas, pues esto nos ayuda muchísimo, pero también se pueden ir cambiando. Entonces, esto a medida que vamos avanzando en los resultados, pues estas figuras van cambiando como de origen. Entonces, que las metemos primero en el marco teórico, después que no, que en la discusión, pero en último, realmente eso va en los resultados. Entonces, ahí es donde nos cambia esas figuras y tal. Bueno, ya como sé, escribimos materiales y métodos. Este apartado nos debe responder cómo se hizo, lo que decíamos anteriormente. Debe contener la suficiente información como para que cualquier persona o el investigador pueda repetir el trabajo. Cualquier trabajo de investigación debe ser reproducible y la información de materiales y métodos resulta fundamental para ello. Quiere decir que, por eso digo que ustedes pueden en su estado de arte coger mucha información y de esa información les va a servir para que puedan sacar y mejorar sus resultados y su discusión. Lo importante es que lo referencien. Siempre hay que citar todo lo que uno copie, se puede utilizar. Aquí lo estamos diciendo. Pero es importante que lo citen muy bien. De los materiales, de pronto en un estudio que ustedes sacaron, dice una dosificación, pero ustedes van a trabajar la misma o diferente, pero pues explicar por qué les pareció más importante utilizar información de otros estudios. Eso como para mejorar todos los análisis de los datos. Detalles formales de los materiales y métodos. ¿Qué se debe evitar? Se debe evitar el exceso de detalle, porque es que entre más detalles nosotros lo dejemos, a veces es como la puñalada que podemos dar, ¿sí? O sea, ahí podemos dejar algo suelto y ahí es como eh, la deficiencia de nuestro artículo, porque dejamos una inquietud al lector. Entonces, si es posible, evitar describir un método y en su lugar citar una referencia bibliográfica. Entonces, digamos, dosificaciones. Yo cogí la dosificación que hizo la Universidad de México, entonces simplemente hago la referencia bibliográfica. No doy la dosificación exacta, sino simplemente apliqué tal método y cito mi referencia bibliográfica utilizada. Si se han realizado algunas modificaciones sobre algún método publicado, cito la referencia del método original y añado las modificaciones concretas que he realizado en mi estudio. La sección debe
escribirse en pretérito y puede utilizarse la voz pasiva e impersonal. Entonces, dicho material fue utilizado o utilizamos tal material por X y motivo. Entonces, para escribir ya nuestros resultados, debe ser lo más simple. ¿Por qué? Porque los resultados se van simplemente a mostrar en tablas y figuras, pero dando una explicación de esos resultados. Entonces el texto debe ser muy concreto y la explicación de las tablas. Este apartado incluye no solo los datos originales, sino los análisis estadísticos que se aplicaron para poder mostrar los resultados. Las tablas y las figuras incluidas deben ser citadas en el texto, así como todos los individuos de la figura número 1 mostraron un fenotipo independiente del sexo, por ejemplo, ¿no? Esa es la manera de escribir. Los detalles formales de los resultados. Entonces, en este apartado, que se acompaña con las figuras y tablas respectivas, generalmente las revistas suelen pedir que se remita el texto del artículo en un fichero y las figuras y tablas en ficheros separados. Esto dependiendo también dónde publicamos. Entonces, aquí la idea de este artículo científico es que ustedes participen también en la revista de la UPTC. Entonces, una vez entreguen el artículo científico, si es bueno, si nosotros al pasarlo ya por Turnitin y sobrepase, y digamos no sobrepase el porcentaje de plagio, que es el 5%, si no sobrepasa, y nos parece un buen artículo, inmediatamente lo que hacemos es enviarlo a la DIN para que sea asignado pares académicos y puedan realizar como el análisis si su artículo puede ser publicado en la revista de la UPTC. Esto pues les va a ayudar muchísimo a su CVLAG, a su hoja de vida, pues ya queda como artículo científico publicado por parte de la revista de la UPTC. Entonces, que eso es categoría A, vale la pena porque para la hoja de vida, para los proyectos de investigación en empresas. Bueno, entonces estos detalles formales, lo que sí es importante es que ustedes eviten ser redundantes en cuanto a los resultados. Entonces, no hay que volver y repetir la dosificación es de tanto y tal, no, simplemente de una sola vez y referirse donde escriban esos resultados que no sea como muy redundante, como dice la palabra. Entonces, no es conveniente presentar datos sin contextualizarlos, porque a veces queda uno loco. Listo, miramos unas tablas muy bonitas, muy bien elaboradas, pero no se contextualiza qué es lo que quieren decir con esas tablas. Entonces, ya continuamos con la inscripción de nuestra discusión. Entonces, realmente este capítulo es lo más importante, pero aquí es donde a veces nos complicamos en escribir qué queremos decir de esa discusión, a dónde queremos llegar, porque tenemos tanta información y no sabemos ni cómo ordenarla. Entonces, en ella tenemos que interpretar nuestros resultados de acuerdo a nuestras preguntas planteadas en nuestra hipótesis inicial y al estado del conocimiento del tema. Entonces, en su proyecto de investigación, como armaron un buen marco teórico, hicieron un buen estado de arte, entonces ya conocen sobre el tema y eso les ayuda como a interpretar los resultados. Pues en el caso de las construcciones de las vías, entonces ustedes pues ya conocen de qué consta una vía, cómo se saca su diseño geométrico, qué normas son las que aplican. Entonces, ahí es donde vamos a interpretar los resultados que obtuvimos en nuestro proyecto de investigación.
Bueno, seguimos con la organización de la discusión. Entonces, es importante que lo organicemos en varios párrafos. El primer párrafo lo debemos presentar de una forma muy resumida con respecto al estado del conocimiento sobre el problema. Entonces, hablaremos del mal estado de la vía, por decir algo, o de la contaminación ambiental por la generación del plástico desmedido en el municipio. Entonces, lo que está generando contaminación ambiental. Ahí, eso es lo primero. Entonces, lo primero, hablamos sobre el conocimiento de nuestro problema planteado inicialmente. Y el último párrafo ya es el cierre del tema, cuando hablamos de nuestra conclusión final del trabajo. Entonces, empezaremos un resumen que va de 2 a 3 sentencias. En conclusión, que va el mensaje principal. Ya aquí nos tenemos que evitar cuál es la especulación. Entonces, se debe evitar la necesidad de más trabajo. Nosotros debemos es concluir. Entonces, en una conclusión nosotros no podemos decir, debemos seguir estudiando o profundizando en mayor análisis o mayor discusión, porque esto nos obligaría a tener un artículo inconcluso. El artículo científico se da con el cumplimiento de nuestro planteamiento del problema. Hasta ahí llegamos. Entonces, debemos evitar esa especulación. Seguimos con la organización de la discusión fase 2. Entonces, aquí ya seguimos con los párrafos intermedios, desarrollando la verdadera discusión de los resultados. O sea, lo primero era el planteamiento del problema y listo. Segundo, entonces ya hablamos de cuáles son los párrafos importantes de nuestra verdadera discusión de los resultados. Entonces, iniciamos comentando y explicando los resultados principales. Seguimos refiriendo el texto de las tablas y las figuras, eso sí, citándolas por su numeración. Evitamos repetir lo indicado en los resultados. Aquí ya no, porque siempre esta es otra falencia que tenemos, que es que como es la discusión, volvemos y copiamos los resultados que ya hemos planteado en el capítulo anterior. No, acá es ya concluyendo de nuestros resultados. Tratamos es como de evidenciar el sentido de los resultados y de argumentar su significado, no de repetirlo. Utilizar informaciones adicionales. Entonces, que vemos que de una referencia anteriormente citada, podemos sacar un discurso coherente para nuestros resultados. Listo, eso se puede hacer. Comentamos los resultados anómalos y le damos una explicación coherente. Entonces, que la fabricación de nuestro ladrillo utilizamos solo PET y de pronto manejamos una temperatura inadecuada y esos ladrillos nos salieron porosos o nos salieron con mucha falla. Entonces, ahí le damos una explicación. Entonces, una explicación coherente a esos resultados anómalos o malos que no nos conviene dar. También podemos incluir resultados adicionales y nuevos análisis estadísticos para apoyar una propuesta, una hipótesis o una explicación, si la queremos dar. Focalizarse sobre los resultados propios y nunca discutir un trabajo previo sin hacer mención al trabajo propio. Aquí no se trata de criticar lo que hizo otro autor. No, acá se trata es de discutir y explicar los resultados que ustedes obtuvieran en su investigación. Y es apropiado incluir recomendaciones. Entonces, a veces sí dice, bueno, recomendaciones que la comunidad seleccione el material que está generando en sus casas para poder aprovechar mejor el plástico. Esa podría ser una recomendación en cuanto al aprovechamiento de los plásticos para la construcción de sus ladrillos. Alcanzar las conclusiones que sean posibles y evitar conclusiones
espectaculares que no se deducen de los resultados del trabajo. Entonces aquí yo no puedo decir una conclusión que no me aplicaría, que es el ladrillo ecológico me sale en 5 pesos, ¿sí? Porque, o sea, es muy económico. No la podemos dar porque mi artículo está generado o mi título está en la construcción del ladrillo ecológico, no tanto el análisis del precio del ladrillo. Bueno, ya continuamos con la introducción. En esta introducción ya nosotros respondemos es por qué hice el trabajo, o sea, por qué me llamó la atención de trabajar una vía en una zona rural. Entonces aquí debemos motivar al lector para que lea todo el trabajo. Pues, ¿por qué es importante hacer una vía? ¿Por qué vale la pena minimizar los efectos ambientales por el uso del plástico? Entonces, aquí en esta introducción tenemos que hacerla muy llamativa y contestando al por qué hicimos ese trabajo. Siempre lo hacemos de manera presente y simplemente debe estar armada esta introducción de 2 a 3 párrafos. El primer párrafo nos debe llevar a la introducción de los antecedentes. ¿Qué sabemos del tema? Pues aquí que Julanito tal, que en México, que en Boyacá, que en Chiscas dijeron tal cosa. Segundo párrafo, ya es mucho más explícita y es concreto con el ámbito de interés y las incógnitas que existen actualmente. Entonces, sin embargo, a la fecha actual no hay datos en el municipio de que se haya trabajado el ladrillo plástico o si tenemos de pronto alguna información, pero que no es clara porque no tenemos ningunos antecedentes verídicos. El tercer párrafo pues ya nos plantea es la hipótesis en la que basamos nuestro trabajo y los objetivos que pretendemos llegar a concluir dentro de nuestro artículo científico. Bueno, continuamos con lo del resumen, ya como a detalle. Pues el resumen nos debe determinar si sí es llamativo para que sea leído. Debe tenerse en mente que el resumen se distribuye gratuitamente en la base de datos, así que se debe elaborar para que se entienda por sí solo, porque no me toque de pronto llamar a Claudia. Oiga, Claudia, me pareció chévere su artículo, pero usted me puede explicar por qué la dosificación la sacó así, qué ensayo sacó. No, aquí nosotros en nuestro resumen debe ser tan claro que cualquier persona lo entienda sin necesidad de tener que llamar al autor. Es una mini versión del trabajo, pero va máximo en 300 palabras. Yo no me debo pasar de esas 300 palabras. Debe incluir un objetivo y el enfoque del trabajo, un resumen de los resultados y las conclusiones más importantes. Aquí no se debe incluir citas bibliográficas y deben escribirse en pretérito. El título. Entonces aquí ya en esta parte del trabajo nos va a determinar de qué se trata en sí el proyecto. Debe contener la máxima información con el menor número de palabras posibles, menor de 12 palabras y de 100 caracteres. Entonces, cuando ustedes ya revisen su título, bueno, yo les hablaba de 15 palabras para el caso de la UPTC. Esto es, bueno, ya mirando como la determinación de Vancouver, eso va con conciencias, pero bueno, aquí son de 12 palabras. Y máximo de 100 caracteres, o sea que cada palabra no suma más de 100. No debe contener abreviaturas, ¿sí? Salvo excepciones como los nombres de genes, por decir algo, elaboración del plástico PET, pero debemos colocar entre paréntesis qué significa PET, polietileno bueno, de lo que significa. En forma de pregunta, es más fácil de entender y tiene más impacto. Entonces, ¿el plástico es benéfico para la salud?
Ese sería como un artículo pues, que llame harto la atención, ¿no? Informa sobre los resultados de su artículo. Entonces aquí eso nos obliga como a seguir leyéndolo. ¿Será que es benéfico o no? Entonces ya empezamos a mirar los resultados de ese artículo. Entonces, entre más llamativo sea su título, pues es mejor porque vamos a garantizar que haya un buen número de lectores. Bueno, aquí ya los autores y su afiliación. Entonces, aquí lo que ustedes van a colocar el nombre de ustedes en orden alfabético. Este orden, según importancia en el trabajo, normalmente va el primer autor, que es el responsable de recoger y analizar los datos y de escribir el artículo. Y el último es un investigador establecido que asume la totalidad de la responsabilidad del estudio. Los autores del medio se alistan de acuerdo al orden de importancia de mayor a menor en su participación en el estudio. Entonces, esto no sé si ya lo sabían, pero es de gran importancia. Generalmente, los artículos científicos máximo se deben presentar de 3 personas. Entonces, aquí ya ustedes organizarán quién va a ser el primero y quién va a ser el último. El último generalmente es el docente que es el responsable de revisar el artículo, mirar si todo el artículo científico está bien citado, porque él es el responsable de todo el artículo científico que ustedes van a llevar a cabo. Las citas. Las citas se deben citar a los autores de los documentos y o a los artículos en los que se basa algún método, un comentario, una idea, una conclusión, de las que ya están referidas en el artículo en elaboración. Cada nuevo trabajo que se envía a publicación debe estar basado en el conocimiento previo existente en el tema. Los autores que previamente hayan contribuido de forma significativa al tema en cuestión deben ser citados. Entonces, que ustedes obtuvieron el análisis de los resultados del laboratorio. Entonces, deben citar el laboratorio que les permitió realizar esos ensayos. Entonces, esto permite encuadrar el mensaje del nuevo trabajo y reconocer las aportaciones de quienes hayan trabajado previamente en la cuestión. ¿Cómo citar? Si se incluye en el artículo alguna frase literal previamente publicada, esta debe ir entre comillas y seguida de la cita de autoría correspondiente. Entonces es frecuente el uso de ideas, conceptos, comentarios que han sido publicados por otros autores. Entonces, por decir algo, dosificaciones o alguna norma, una norma que ustedes aplicaron para poder llegar a las conclusiones o a la discusión. Entonces simplemente indican el texto y citan de quién es el autor. Entonces hay varios estilos de citas. Entonces, si se trata de incluir una identificación de autoría, inmediatamente después de la frase comentario idea que se requiera utilizar. Para ello se pueden utilizar varios estilos. Primero puede incluirse un número en el texto, el cual aparecerá en el apartado de la bibliografía con la referencia completa. Entonces, si en la bibliografía va número 1, obviamente en la cita va a ir número 1 esa referencia que hemos utilizado, y se indican de acuerdo al orden alfabético dado en su bibliografía. También se puede citar una autoría indicando el apellido del autor junto con el año de publicación. Pero es un poquito, pues, bueno, algunas revistas exigen que la cita sea así. En el caso de la revista de la OPTC, ustedes pueden incluir simplemente con el nombre del texto, pero para otras revistas, de pronto más técnicas, nos obligan a que se cite la autoría indicando el apellido del autor junto con el año de la publicación. Y si son 2 autores, pues es frecuente que aparezcan el apellido de ambos y el año de publicación. Si hay más de 2 autores,
se debe indicar el apellido del primer autor acompañado de la letra ET, AL y además el año de publicación. Aquí hay unos ejemplos de unas citas. Entonces, bueno, como son las citas bibliográficas, sistema, el nombre del año, va el apellido, las iniciales de los nombres, el año y el título ya de la publicación, donde se publicó. Otro ejemplo, entonces está el apellido, el nombre, el año, el título del proyecto, número de páginas y ya. Pero esto es con el sistema de nombre y año. Si ya utilizamos el sistema numérico alfabético, entonces va ya numerado, número 1, va el apellido, los nombres, el año, el título, dónde lo publicaron y la editorial. Si ya va en sistema de orden de mención, entonces va igualmente la numeración, va el autor, guíes y por último el número de las páginas. Bueno, ¿cómo escribir las referencias bibliográficas? Entonces, todas las citas bibliográficas que aparecen en el texto deben figurar con su referencia completa en el apartado de la bibliografía o referencias. Entonces, para ello, cada revista tiene sus propias normas de redacción. Ya es independiente. En general, las normas para las citas bibliográficas dependen de si se trata de una referencia publicada en una revista o en un libro, o en un blog, o en una página. Bueno, en este caso, ustedes su artículo científico lo van a presentar, ya es para una revista. Pues en el caso de la revista bibliográfica, pues hacen su referencia bibliográfica ya dependiendo de su cita bibliográfica. Entonces va a ir con una numeración y tal como lo nombraba anteriormente. En el ámbito científico, hay varios estilos que suelen usarse para referenciar los trabajos. Entonces, si vamos a la Universidad de Melbourne, dispone de su página web, entonces hay varios enlaces para que podamos utilizar la descripción de estos estilos. Generalmente va en normas APA, bueno, ya va a séptima versión. Si la vamos a referir, va en la página web library.unilevel.edu.au, así tal cual. En Harvard, pues ya es la library. Bueno, la misma, Vancouver, Chicago, MLA. En algunas revistas, bueno, las más utilizadas, bueno, ustedes van a utilizar APA, séptima versión. Pero generalmente lo que son revistas indexadas siempre nos las están exigiendo es que apliquemos estas referencias en tipo Vancouver y tipo Chicago. Entonces simplemente entramos a la página y las descargamos y ahí ya podemos utilizarla dentro de nuestro artículo científico. Bueno, acá estoy explicando ya es cómo utilizar las reglas de Vancouver. Entonces se sigue primero los nombres de los autores hasta un máximo de 6, separados por coma, con su apellido y las iniciales sin punto. Si se sobrepasa el número de 6, hay que escribir los 6 primeros y añadir lo mismo que hablábamos, la ET, AL y la abreviación de la expresión latina, qué significa y otros. Y si el autor es un comité, poner el nombre del comité. Va el título del trabajo terminado con un punto. Nombre de la revista. Entonces, en itálica, esto va en letra itálica, su expresión abreviada según aparece en el Index Medicus, a la que sigue sin puntuación el año de publicación, va una coma, va el volumen, se abre paréntesis, va el número o mes del ejemplar. Esto, bueno, si no hay página, ¿no? Esto se puede omitir. Y ya va, se cierran los paréntesis, se abren dos puntos y van las páginas del artículo, la primera y la última. Si bien la última página puede indicarse con solo el último dígito, si los primeros fueran iguales a la de la primera página.
Entonces ya aquí les presento algunos ejemplos de cómo citar los libros, las referencias bibliográficas, perdón. Listo, eso era todo. Entonces, es importante que ya empiecen a trabajar su artículo científico, revisen estas diapositivas y pues vayan trabajando y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches.